El Ejecutivo rechazó que la Asamblea Nacional haya devuelto por segunda ocasión la ley de la defensa de la dolarización. Dijo que no se puede rehuir su responsabilidad de analizar y tratar una ley económica urgente. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Bueno, la Asamblea el día de ayer y el Consejo de Administración Legislativa resolvió con 4 votos eh, a favor. A ver, me pongo los audífonos. Muy bien, ahí estoy. Muy bien, gracias, gracias. A ver, la Asamblea el día de ayer resolvió en el Consejo de Administración Legislativa devolverle al Ejecutivo el proyecto de ley con el cual desde el gobierno se insiste en reformar el Código Monetario y Financiero para tratar de, según ellos, darle autonomía del poder político al Banco Central del Ecuador. Pero, ¿qué es lo que eso implica? Es trasladarle el manejo y la responsabilidad de el control del Banco Central a manos privadas. Entonces, tanto como que autonomía no es que le van a dar al Banco Central, sino más bien lo que quiere el gobierno y lo que insisten con sus aliados es en ir hacia el mismo modelo que teníamos antes de la Constitución de Montecristi y que permitió que ocurriera el salvataje bancario del 99 y 2000, en donde la banca privada prácticamente dispuso de los ahorros de todos los ecuatorianos y generó una catástrofe de carácter económico y de carácter social, ¿no? Que al país creo que le dejó un trauma que nos dura hasta hoy. Y que creo también que es una obligación de parte de todos nosotros, de quienes vivimos siendo, no sé, tal vez niños algunos, jóvenes otros. Yo ya era adolescente cuando ocurrió lo del feriado bancario y lo de la crisis financiera del 99 y 2000. Pero creo que es tarea de nuestra generación y de las generaciones que van por delante nuestra recordarnos, ¿no? Y recordarles a las nuevas generaciones, hacer un ejercicio de memoria de qué fue lo que sucedió en aquella época en donde el sector privado controlaba, manejaba el Banco Central del Ecuador y lo que provocó precisamente que ese modelo, ese sistema, eh, digamos, generó un serio conflicto que, insisto, nos dejó una profunda herida, no solo en lo económico, sino también en lo social. ¿Y por qué digo en lo social? Porque esa crisis económica fracturó familias, rompió familias, destruyó familias. Entonces, acá nosotros tuvimos a por lo menos 3 millones de ciudadanos ecuatorianos prácticamente huyendo de una catástrofe económica, ¿no? Perdieron muchos de ellos sus ahorros, sus jubilaciones, el producto del trabajo de toda su vida. Habían algunos vendido sus autos, vendido sus casas, habían decidido ahorrar y resulta que todo ese dinero se pulverizó. Se pulverizó. Congelaron aquellos depósitos a pesar de que el gobierno de ese entonces, gobierno demócrata cristiano de Yamil Mawad, muchos del gobierno de Mawad que están hoy formando parte de este think tank, ¿no? Que está alrededor de Guillermo Lazo. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, que funcionarios del gobierno de Mawad hoy son voceros incluso de la campaña presidencial de Guillermo Lazo. Podemos citar algunos ejemplos, empezando por el nuevo asesor Jaime Durán Barba, por ejemplo, que fue secretario de la administración de Yamil Mawad. Roberto Isurieta, que hoy es analista político y que también está formando parte del think tank de Lazo, fue miembro del gobierno de Yamil Mawad. Y entre otros también voceros, ¿no? Que ahora se las dan de grandísimos analistas de la política y de la economía. Ramiro Rivera, uno de ellos. Diego Ordóñez, que ahora va a ser asambleísta y ha sido electo, ¿no? Asambleísta por la ruralidad acá en Pichincha. Por eso digo que a veces los ecuatorianos no nos caracterizamos precisamente por tener muy buena memoria, ¿no? Y terminamos a ratos premiando también a gente que quizás no se lo merece y que habría que hacer también como una especie de barrido, de recorrido suyo por la política ecuatoriana.
Así que, pero bueno, digamos, es parte del juego de la democracia también, ¿no? Estaba en goce de sus derechos de participación, se inscribió, participó como candidato y, digamos, un número importante de pichinchanos los han elegido. Así que ahí tenemos, ellos son quienes van a representar también. Pero lo que pasa ayer con el CAL, lo que demuestra es que el gobierno nacional en este momento ya no tiene control de la Asamblea. Y fíjense ustedes la enorme diferencia de cuando el gobierno, este gobierno de Moreno, enviaba un proyecto de ley al Parlamento y tenía como enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea a alguien como María Paula Romo, quien estaba metida de cabeza en el manejo de la política, ¿no? Y en el relacionamiento con las bancadas, sobre todo las bancadas que eran, digamos, más obsecuentes o más cercanas a las tesis del gobierno. Que ayer, de paso, hubo una votación en la que se notó nuevamente esa cercanía entre el gobierno y determinadas bancadas. A pesar de que se la pasen repitiendo de que no son cogobierno, de que no son aliados, finalmente en sus actuaciones políticas es en donde nosotros podemos sacar las conclusiones de a quién obedecen, a quién quieren beneficiar, a quién quieren proteger, a quién quieren blindar. Entonces ayer, digamos, hubo dos momentos distintos en la Asamblea Nacional, pero que nos ayudan a hacer una lectura también del momento político que estamos viviendo. Entonces uno es esta decisión del CAL de rechazar o de devolver el proyecto de ley mediante el cual el gobierno pretende entregar el control y el manejo del Banco Central al sector privado, y otro es una votación que se da posterior a las comparecencias del ministro de Gobierno, el señor Patricio Pazmiño, de Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad, del SNAI, y de el comandante Patricio Carrillo, me parece, ¿no? Creo que los tres estuvieron compareciendo ayer en la asamblea. Y hubo una propuesta para que estos tres funcionarios sean destituidos o sean removidos de su cargo. Yo creo que debería la asamblea, en este caso como en muchos otros, ir más allá. Y deberían procesarlos políticamente por la responsabilidad que tienen en el manejo de la seguridad integral del país, pero más todavía, y haciendo énfasis, en lo que vivimos durante la semana pasada. El pésimo manejo y la carencia total de control de lo sucedido en los centros penitenciarios de Azuay, de Cotopaxi y de Guayas, que le dejaron al país con un resultado de 79 personas asesinadas, no fallecidas, asesinadas además de la forma más salvaje, más cruel y más sin sentido que podemos haber recordado que podemos recordar los ecuatorianos en años. Porque lo que vimos la semana pasada fue una masacre con seres humanos. Y obviamente todo lo sucedido la semana anterior, más, insisto, las consecuencias y los resultados en negativo que tenemos en cuanto al pésimo manejo de la seguridad, por un factor esencial además, ¿no? Por eso ayer yo, mientras escuchaba y leía lo que iba dejando las intervenciones de los señores mencionados en el Pleno de la Asamblea Nacional, recordaba algo que lo comentaba con ustedes la semana pasada, ¿no? Cuando primero el presidente sale a culpar primero a los correístas, ¿no? Que ellos son los que provocan todo el desastre en las cárceles, por un lado. Y por otro, cuando empieza, me parece a mí, el equipo de asesores del presidente Moreno a recoger inquietudes o un poco las ideas locas que se les van ocurriendo a sus influencers en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí algunos empezaron a hablar de, es que esto pasa desde que la base de Manta se fue del país. Entonces, ayer escuchándole a Edmundo Moncayo decir que no tienen plata para la administración de los centros de rehabilitación social. ¿Qué tiene que ver la base de Manta con que el gobierno no destine los recursos y los fondos necesarios para el control, la administración y el manejo de los centros de rehabilitación social? Bueno, señores, ahí hay seres humanos.
que cometieron errores, que están siendo investigados, que están siendo procesados por la justicia. Esa es otra cosa, pero no pierden su condición de personas, no pierden su condición de seres humanos y o por obvias razones no pierden tampoco sus derechos humanos. Esas personas tienen que alimentarse. Muchos de esos no tienen ni siquiera recursos como para financiarse un abogado. Por eso es que el Estado, a través de la Defensoría Pública, les facilita y les permite el acceso a un abogado. Porque tienen derechos. Y esas personas se alimentan. Y esas personas necesitan atención en salud también. No nos olvidemos que estamos atravesando una pandemia y que también hubo brotes de COVID dentro de los centros de rehabilitación social. Entonces, hay una serie de condiciones que obliga que el Estado, que es el responsable además del cuidado de estas personas, porque están encerradas, están recluidas dentro de establecimientos que son regentados por el Estado, entonces el Estado es el responsable. Y hoy el Estado, liderado por Lenín Moreno, por este ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, que fue viceministro de María Paula Romo, y creo que eso tampoco es algo que no podemos perderlo de vista. Ese Estado, liderado por Moreno y por Pazmiño, es el responsable de estos asesinatos sangrientos. Y tendrán que hacerse responsables de esas consecuencias, indudablemente. Por eso es que yo les decía, más allá de pedirle al presidente Moreno en una suerte de exhorto a la Asamblea Nacional que les exija la renuncia o que les remueva del cargo a estos personajes, a Pazmiño, a Moncayo y a Carrillo, yo creo que la Asamblea Nacional tiene nuevamente que, como en el caso del ministro de Salud, aunque se demoraron un poquito, ¿no? Y fíjense ustedes que priorizaron ir por el juicio político de Andrés Isch, ministro de Trabajo, y no por el ministro de Salud, que era el ministro o el funcionario que estaba ahora mismo en el ojo de la polémica. Yo creo que la Asamblea en estos últimos meses va a tener que dedicarse a fiscalizar la pésima, el pésimo desenvolvimiento, el pésimo desempeño de este tipo de funcionarios. Y van a tener que procesar políticamente también a los responsables de lo sucedido en las cárceles, porque, insisto, lo que vimos la semana pasada debe tener consecuencias y deben determinarse plenamente a los responsables, y los responsables estuvieron ayer compareciendo en la Asamblea Nacional. Y en esa votación de ayer también se vio cómo una bancada, la bancada de Creo, se negó a aprobar la moción que había sido presentada, ¿no? Que era la de precisamente pedir a Moreno la destitución de estos funcionarios responsables del manejo de la seguridad y del control de los centros de rehabilitación. ¿Por qué me refiero a esto? Porque creo que hay que tener claro, insisto una vez más, el rol político que desempeñan unos y otros en esta coyuntura. Porque uno se es o no se es, así de sencillo. Y acá está clarísimo quiénes son los que hacen oposición a este gobierno, que ha sido un gobierno ineficiente en el manejo de la pandemia, ineficiente en el manejo de la seguridad, ineficiente en el manejo de la educación, sino también, recordemos, de palabras de la propia ministra de Educación, que ayer estuvo aquí con nosotros, al menos 50,000 chicos han dejado de estudiar en este último año. ¿Qué ha hecho el gobierno por facilitarles a estas familias, a estos niños, a estos jóvenes, el acceso a internet, el acceso a un dispositivo electrónico, para que puedan continuar sus estudios? Creo que hay que tenerlo muy claro, porque además del momento político así lo exige. Saber en dónde se ubica cada uno de los actores que ahora mismo están todo el tiempo en la opinión pública, en los medios de comunicación, haciendo el comentario, hablando sobre la situación política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, nosotros debemos tenerlos plenamente identificados. Es este momento el momento más importante probablemente de nuestra historia. Y hay que tener plena conciencia política como ciudadanos del rol que vamos a cumplir de aquí hasta el 11 de abril. De aquí hasta el 11 de abril, el rol que vamos a cumplir
todos y cada uno de los ecuatorianos. Así que yo creo que es necesario que hagamos ese ejercicio permanente de memoria, ¿no? De refrescar. Y la memoria no tan de largo plazo, sino la memoria también del corto y mediano plazo, porque a veces nos olvidamos de lo que pasó en este gobierno, en estos 4 años. A ratos nos olvidamos. Peor de cosas que pasaron hace 18, ¿no? Cuando congelaron los depósitos y provocaron una fuga masiva de ecuatorianos del país buscando días mejores. A propósito de él, otro día le leía a un analista económico, ¿no? Que decía, ¿cuándo hemos vivido nosotros los ecuatorianos una tragedia como lo que ahora está viviendo el pueblo de Venezuela? Revisen los libros de historia, mi querido economista. Googlee, porque si usted se olvidó, o sea, entre al internet y refresque un poco ahí su memoria y recuerde la cantidad de ecuatorianos que se vieron obligados a abandonar sus casas, abandonar sus familias, abandonar sus ciudades para buscar días mejores en Italia, en España, en Estados Unidos, en otros países también de la región, ¿no? Por efecto de las malas decisiones que había adoptado un gobierno de corte neoliberal, que era el gobierno de Maguad. 7 de la mañana con 25 minutos. Profe, usted nos dirá con qué cerramos hoy el comentario. Bien, 7:25. El nuevo ministro de Salud dice que hará pública la lista de vacunados. Inicio del espacio publicitario. Purple Maize, bebida de maíz morado 100% natural. Preparada con piña, limón y especies como canela y clavo de olor para lograr un sabor más profundo, sin colorantes ni saborizantes, endulzada con stevia. Antioxidante gracias al contenido de anticianinas que posee el maíz morado. Contribuye a la regeneración de los tejidos, mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol y promueve la generación de colágeno, entre otros. Lo encuentras en los principales supermercados y megamercados del país. Fin del espacio publicitario. Tema polémico. El nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, anunció que sí hará público el listado de personas que se han vacunado en el país. El comentario está a cargo de Alexis Moncayo, en Pichincha Opina. Hay una cosa que se me olvidaba, profe, gracias, en el comentario anterior, que me llama mucho la atención y que también me causa gracia, ¿no? Porque además, si hay algo en lo que se han especializado estos 4 años en que permanentemente han tratado de vernos la cara a los ecuatorianos, ¿no? O sea, con ese famoso cuento del gobierno del diálogo que empezó a perseguir a todos sus excoidearios. O sea, ¿qué diálogo puede tener? O sea, ¿qué diálogo puede plantear un gobierno que empezó a perseguir a sus propios ex compañeros de militancia, ¿no? La cirugía mayor contra la corrupción, y este es el gobierno que empezó a repartir hospitales y que tiene procesos abiertos por la compra de bolsas de cadáveres y mascarillas a 5 veces el precio oficial, ¿no? Este es el gobierno de la cirugía mayor contra la corrupción y no pasa nada en este gobierno con la gente que además fue incluso hasta destituida porque se le encontró ahí haciendo cosas medio chuecas, ¿no? Pero a esos no les ponen grisete, a esos no les escrachean los medios de comunicación, no tienen esa misma carga que tienen en contra de los correístas, así para hablar de frente. Y claro, les llaman a este proyecto anterior del que estábamos hablando Ley de Defensa de la Dolarización. O sea, el nombre es romantiquísimo, ¿no? Ley de Defensa de la Dolarización, pero quieren entregarle al sector privado el control del Banco Central, y ese sector privado es el que quiere sacar desde hace rato todos sus capitales al exterior, dejando sin circulación de dólares a nuestra economía, y ahí sí, espérense a ver qué pasa sin dólares en el mercado, ¿no? Los defensores de la dolarización. Bueno, ayer el gobierno nacional, y nos preguntábamos, recordarán ustedes en horas de la mañana, que todavía no teníamos el nombre confirmado del nuevo ministro de
de salud. Bueno, sabemos ahora que viene el doctor Rodolfo Farfán. Y yo voy a ratificar nada más, ya para cerrar el comentario, lo mismo que decía ayer y lo mismo que decía en días anteriores a través de mis redes sociales. Si es que el nuevo ministro de Salud, si es que el nuevo funcionario que se va a hacer cargo de la salud de los 17 millones de ecuatorianos, de arranque, no le dice al país toda y absolutamente toda la verdad, con total transparencia, sobre el proceso de adquisición de las vacunas, de negociación de las vacunas, y la lista de los primeros vacunados en este país, su gestión, doctor Farfán, con todo respeto, yo no tengo el gusto de conocerle, no sé de dónde salió ni nada por el estilo, pero déjeme decirle que si usted no hace eso, su gestión será intrascendente. En un gobierno al que le caracteriza la opacidad, en un gobierno en el que el exministro de Salud ha dicho que la lista de vacunados es confidencial, lista de vacunados, además, vacunas compradas con recursos públicos, ¿no? Ojo. Si usted no le dice al país absolutamente toda la verdad, porque esa es la exigencia de todos los ecuatorianos en este momento, su gestión será intrascendente. Y no es como dicen ahora, porque además me llama poderosamente la atención que haya periodistas que deberían ser los primeros interesados en a mí que me den la lista de las personas vacunadas y la publico al instante. Porque yo sí quiero saber si es que este gobierno cumplió con lo que dijo, que los trabajadores de la primera línea de la emergencia iban a ser vacunados. Médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, camiseros, conductores de ambulancias, personal de salud y adultos mayores. Yo sí quiero saber si es que se priorizó por sectores la vacunación. Pero es inaudito que en este país los propios periodistas sean los que quieren ocultar y reforzar el secretismo y la discrecionalidad con la que han manejado la famosa lista de los vacunados. Cuando en otros países los periodistas han sido los encargados en revelar, ¿no?, esta política del privilegio. En Perú con el Vacunagate, en la Argentina, algo que le costó el puesto al ministro de Salud. Acá el periodismo convirtiéndose nuevamente en el cómplice y en el solapador del gobierno más cínico de la historia. Una vergüenza.